Su amor es real, pero él no. Esa es la frase de la que parte la película IA, Inteligencia Artificial, la cual es junto a Sentencia Previa y La Guerra de los Mundos, las películas de ciencia ficción de la última década de Steven Spielberg que han sido reconocidas y valoradas en la actualidad, no solo por sus historias, sino también por su crudeza y la visión seria que hizo el director para sus cintas. Aunque todos sabemos que originalmente, Inteligencia Artificial estaba destinada a ser una película dirigida por el legendario cineasta Stanley Kubrick, el cual es reconocido por cintas como 2001 y La Naranja Mecánica. Desde los años 70, Kubrick tenía la intención de adaptar el cuento de Brian Aldiss, Los superjuguetes duran todo el verano, aunque las limitaciones creativas de esos años lo obligaron a mantener el proyecto encerrado por mucho tiempo, hasta 1993, donde el estreno de Jurassic Park y su innovación en los efectos visuales, orilló a cineastas como Peter Jackson, George Lucas y al propio Kubrick a retomar ese anhelado proyecto, el cual había coescrito con el propio Brian Aldiss y el escritor Ian Watson, hablando con Spielberg de estas ideas del proyecto, hasta la muerte prematura del cineasta en 1999 después de terminar Ojos bien cerrados, donde después de honrarlo, Spielberg quiso concluir la película que tanto tiempo soñó contar Kubrick y de la cual, le dijo que estaba más destinada a ser suya que de él. Lo único que se sabe de esta versión de la película es una versión preliminar que fue hecha entre 1997 y 1998, la cual se asemejaría en algunos aspectos a la película final, y contaría con el tono más serio, crudo y hasta ácido de Kubrick, antes de que este cambiara ideas y se las compartiera a Spielberg, cuya historia contaré. La versión de Inteligencia Artificial de Stanley Kubrick comenzaría de manera similar a la versión de Spielberg, planteando un futuro en el siglo XXII, donde el aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global ha arrasado ciudades costeras y alterado el clima mundial, siendo una de ellas la ciudad de Nueva York, ahora nombrada como Manhattan, así como el hecho de que ante el declive de la población humana, las naciones avanzadas han creado robots con aspectos humanoides conocidos como mechas para desempeñar diversas funciones en la sociedad, creados por la compañía Cybertronics, la cual ha comenzado un nuevo proyecto de mecha, un robot diseñado para parecerse a un niño humano y que está programado para amar a sus seres queridos, llamando a este modelo David. Cabe señalar que la idea de Kubrick para David, según el creador de animatrónicos Stan Winston, era que el personaje no fuera un niño actor, sino un animatrónico real con aspecto de niño que actuaría como uno. El primer prototipo de David es comprado por el empleado Henry Swinton y enviado a Nueva Jersey, quien al tener a su hijo Martin en estado de suspensión para encontrar la cura de su enfermedad, ha adoptado a este robot, quien se apega instantáneamente con Mónica, la esposa de Henry, la cual en esta versión, no se encariña con David, y durante toda la película, lo ve solo como una cosa mecánica y sin emociones que aparenta tenerlos, y aunque Henry le pide que le dé una oportunidad, Mónica no se atreve a intentarlo, lo que hace sentir a David menos especial de lo que debería sentirse, incluso le deja a Teddy, el antiguo oso de peluche robot de Martin, el cual está en un estado aún más demacrado que en la versión final, y a quien solo lo deja para que no la moleste, generando en David y Teddy una nueva amistad. El único que trata con respeto y algo de cariño a David es Henry, quien lo trata bien pese a todo. Aunque en ese momento, Martin es curado de su enfermedad y regresa a casa, donde conoce a David, y contrario a la rivalidad y celos que tienen ambos por Mónica en la película de Spielberg, aquí Martin sabe que David busca la aprobación de su madre sin éxito y lo convence de la idea de cortarle un mechón de pelo para demostrar que tanto la amaba, cortándole el mechón, pero dañando sin querer una parte de su mejilla, y siendo regañado cruelmente por ella y Henry, quien deja de lado su actitud amable con el niño mecha y lo reprende junto a su esposa, que lo empuja de su habitación sacándolo, pero con Teddy obteniendo el mechón, así como la escena donde al intentar comer espinacas, David es dañado en su sistema, haciendo que poco a poco sus padres adoptivos comiencen a hartarse de sus comportamientos. Esto culmina en el cumpleaños de Martin en la piscina de su casa, donde uno de los amigos de Martin, interesado en el modelo mecha, le dice que solamente va a picarlo con un cuchillo de manera suave y sin intentar perjudicarlo, ocasionando que se active su programa de autoprotección, poniéndose detrás de Martin y pidiéndole que lo cuide, ocasionando que ambos cayeran en la piscina y casi muere ahogado por la fuerza con la que David lo sostiene, hasta que Martin es rescatado por su parte y dejan solo a David.
En casa, Henry está harto de los problemas que David ha causado, mientras discute con Mónica de que piensa devolverlo a la compañía para que lo desechen. David escucha la conversación con Teddy, diciéndole que no entiende por qué están molestos con él, a lo que el oso robot le explica que así desgraciadamente es como funciona el mundo para ellos, diciéndole que los humanos simplemente así son, se deshacen de lo que no sirve tal como piensan que debe. Ambos se van, cuando Mónica le dice a su esposo, que sabe cómo hacer que se vaya. Al día siguiente convence a David de ir con ella en un paseo al bosque por auto y aquí las cosas ocurren de forma distinta. Contrario a la versión de Spielberg, donde entre lágrimas Mónica deja a David, avisándole que debe tener cuidado para empujarlo por la tensión del momento y abandonarlo, disculpándose por no haberle dicho más del mundo, aquí la reacción de Mónica es de indiferencia. Primero le pide a David que le ayude ya que el auto tiene algo y quiere que lo revise junto a Teddy. David se emociona ya que por primera vez Mónica le dice por su nombre, no lo llama Mecha ni cosa, y accede bajando junto al oso robot. Aunque en un momento lo nota, incluso le quita a Teddy el mechón de pelo que tenía, la puerta de David se cierra y cuando intenta aferrarse a ella, Mónica simplemente conduce sin mirar atrás y sin remordimientos, hasta que David suelta el auto y lo ve irse para jamás volver. ¿Volverá?, pregunta David, a lo que Teddy le responde que jamás lo hará. Es entonces que David recuerda cuando a Martín le contaba la historia de Pinocho, y recuerda que el hada azul convirtió al niño de madera en un niño de verdad, por lo que David sabe que debe buscar al hada para convertirse en un niño de verdad. Aquí conoceríamos a Gigolo Joe, el mecha que se hace amigo de David, cuya historia de presentación sería la misma que vimos en la versión de Spielberg, donde él es un mecha que sirve para dar placer a sus clientes y es incriminado de asesinato, lo que hace que escape de la ciudad en la que estaba y se encuentre por casualidad a David y Teddy en el bosque, donde son capturados por los humanos junto a otros mechas que buscaban desesperadamente refacciones para sus arruinadas piezas. Aquí ocurre la escena de la feria de carne, un festival ambulante donde asesinan a los mechas anticuados, la cual es mucho más cruel y dura, donde las torturas para los mechas no se limitan a estirar sus extremidades hasta romperlos o empaparlos con ácido para desintegrar sus cuerpos, sino que llegan al punto de que hacen maniobras o técnicas crueles, desde perseguirlos con camiones monstruos para aplastarlos con sus neumáticos a toda velocidad, hasta exponerlos en público para golpearlos hasta destruirlos con armas. Ahí la gente celebra la destrucción de estos robots y normaliza la violencia en ese lugar. Al igual que en la película final, una niña afirma haber visto a un niño entre los mechas que habían capturado, y aunque el padre de la misma intenta convencerlos de que es un niño que está atrapado, de igual manera lo llevan con Joe a que los desintegren en ácido. Donde aquí David suplica que no lo maten, que él es David, y que no quiere morir, la gente se cuestiona de qué está pasando ya que los mechas no suplican por sus vidas, y el jefe del evento dice que no escuché y que es un robot, donde la multitud abuchea, lanza cosas y se lanza para golpear sin piedad al dueño, incluso comienzan a atacarse entre ellos, cuando hay quienes creen en lo que dice el dueño y otros que no, ocasionando un violento combate donde todo se desmorona, dándole oportunidad a David, Joe y Teddy de escapar. Al estar lejos del peligro, David le explica a Joe que debe buscar al hada azul y le pide ayuda, a lo que Joe decide ayudarlo, aunque no por amistad, sino porque también quiere escapar de ahí, ya que sabe que lo están buscando por el asesinato del que fue inculpado, por lo que le sugiere ir a Rouge City, donde puede tener la oportunidad de encontrarla, convenciendo a unos chicos de llevarlos a la ciudad, la cual en esta versión, Kubrick la describió como un Sodoma y Gomorra futurista, donde al igual que en la película final, buscan información del Dr. No, quien en esta versión es un holograma parecido a Frederick Nietzsche. Le preguntan por la procedencia del hada azul y este les da la ubicación en la inundada ciudad de Manhattan, cerca de las instalaciones de Cybertronics, donde Joe sabe que debe detener a David. Aquí ocurre la confrontación entre Joe y David, donde sabiendo el peligro que representa, le dice que tal vez el hada azul no existe, que los volvieron demasiado listos, rápidos y hábiles, sufren por sus errores y que por eso los humanos los odian, porque al final de todo ellos son lo único que quedará, diciéndole que los cuentos no son reales y ellos tampoco lo son. Incluso cuando David intenta explicarle que él puede hacerlo para tener el amor de Mónica, Joe le dice la cruda verdad. Ella jamás lo amó, solo lo quería porque le servía para lo que necesitaba, así como sus clientas con él, incluso le pregunta cómo fue que lo abandonó, con un David diciéndole y entendiendo que, Mónica jamás lo amó, que ella jamás lo vio como un niño al que amar y que todo este tiempo solo lo vio como un simple mecha.
David está en negación, intentando evadir la realidad y en ese momento, los policías de Rouge City encuentran a Joe y David, quienes escapan en una de las naves policiales y donde en esta escena, se llevan a Joe, quien como su único acto de amistad, mandaría a David a Manhattan, activando la función de piloto automático de la nave y despidiéndose de David y Teddy para jamás volver a verse. David llega a la Manhattan inundada donde ve a las instalaciones de Cybertronics, donde piensa que ahí pueden tener una respuesta a su pregunta, y se da cuenta, conoce a su creador, el profesor Allen Hobby, quien le explica la verdad. David jamás fue un niño de verdad, sus sentimientos todo este tiempo solo fueron parte de su programación, no existe ninguna hada azul que pueda transformarlo en un niño real, solo es un mecha, y no es especial ni único como pensó que lo era, porque ya están en fabricación los modelos de David para tener un hijo indicado. El muchacho colapsa en ese momento, al ver a otro David, rompiéndolo en pedazos y sintiéndose devastado ante la noticia, yéndose de Cybertronics junto a Teddy, quien se queda a su lado. Al mirar al horizonte, David se lanza de la torre de Cybertronics para quedarse ahogado en las aguas de Manhattan, ya no tiene esperanza y sabiendo que su deseo de ser un niño normal jamás podrá cumplirse, entonces ya no encuentra motivación para vivir. Porque su programación se basaba en amar, pero eso era lo único real. La película terminaría con David hundido en las profundidades de Manhattan, mientras ve al hada azul, pero a él ya no le importa, porque sabe que él jamás podría ser real, por más que su amor lo fuera. Esta fue la última versión hecha por Stanley Kubrick en vida, ya que en 1999, mientras realizó Ojos bien cerrados, cambió las ideas y terminó con el final que Spielberg años después puso para la película final antes de morir, dejándole al director la tarea de convertirse en el nuevo guionista encargado de la película y cambiando algunas de las cosas que Kubrick tenía pensadas para la película. Y en 2001, IA, inteligencia artificial pudo ver la luz, siendo valorada por algunos pero criticada por otros, por el hecho del final y de que esta película se sentía más de Spielberg que de Kubrick, aunque actualmente la película ha tenido una merecida revaloración, por su historia y mensaje. Pero a ti, ¿cuál versión de inteligencia artificial te hubiera gustado ver?